Entonces, el Señor Jesús les bendiga. Bueno, ya ha pasado el tiempo, hermanas. Yo quiero saludarles a todas y a todos los oyentes que en esta mañana están conectados aquí en este hermoso devocional. Saludar a la hermana Liliana Herrera, la directora de este devocional precioso. También a nuestra hermana Zuli Janet Cabrera, quien me ha hecho la invitación, hermanas. Y es para mí un privilegio que el Señor me concede el poder estar aquí en esta mañana de experiencias con Dios. Así que, bueno, hermanas, vamos a tomar lectura de la palabra del Señor. Como decía la hermana Blanca Inés, mi nombre es Norbelli Criollo, soy de la sede tercera de San Vicente del Caguán. Y bueno, hermana, para mí es un privilegio el servirle al Señor Jesús. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Yo quiero traer en relación un texto que he encontrado en el libro de San Marcos, el capítulo 4, el versículo 35, que dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temblaron con gran temor, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria al Señor Jesús. Y bueno, hermanas, vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo, nos quedan unos pocos minutos y quiero contarles que esa experiencia que tuvieron los discípulos, esa tormenta que ellos vivieron, donde tuvieron un gran temor de perecer, aunque eran hombres diestros para la pesca, tenían experiencia ya de las aguas, pero aún así ellos tuvieron mucho miedo, tuvieron mucho temor, una tormenta terrible que sucedió en ese mar de Galilea, donde ellos vieron y pudieron sentir quizás el miedo de ellos morir en ese momento. Y creo que en nuestra vida hay momentos en los que nosotros nos sentimos así. Nos sentimos amedrantados, nos sentimos con temor, nos sentimos en un mar que nos ahoga, en unas situaciones a veces que tenemos que vivir y que son momentos tan difíciles, pero que a veces pensamos que el Señor no nos escucha, que a veces pensamos que el Señor no está allí, tal vez así como los discípulos pensaron que Él estaba dormido, y fueron y lo despertaron con ese temor, Señor, no te da cuidado que perecemos. Quiero contarles que, bueno, me convertí al Evangelio a mis 20 años, ya hace más de 25 años, y me casé con esa ilusión hermosa de el hogar. Tenía un hogar bonito, un niño de 4 años, y bueno, yo quería tener otro bebé, así que cuando encargué ese bebé, ya al mes de estar embarazada, tenía problemas ya del embarazo, me decía el médico que podía tener un riesgo de aborto. Sin embargo, cuando me tomaron la ecografía, la sorpresa hermosa era que iba a ser madre de un par de gemelos, y eso en el momento me causó a mí, bueno, un llanto, una risa, era una mezcla de unos sentimientos allí encontrados. Y les cuento que cuando ya tenía 5 meses de embarazo de mis gemelos, empezamos a tener algunas dificultades en el hogar con mi esposo,
Yo miraba situaciones de él con el celular, que a veces lo ocultaba, que él tenía como cohibido eso y a veces teníamos dificultades. El médico me había dicho a mí que yo tenía un embarazo de alto riesgo, yo tenía que tener mucho reposo. Sin embargo, hermanas, y bueno, fue un momento muy, muy difícil, muy desagradable por la situación. Yo lloraba mucho, teníamos esa dificultad y se llegó un momento en que yo descubrí, hermanas, que mi esposo me era infiel y fue tan fuerte el darme cuenta de esa situación que los niños se me vinieron a los 6 meses. Así que me trasladaron a la ciudad de Florencia y cuando llegamos a la clínica, un médico decía que ya uno de los gemelos ya había muerto. Sin embargo, bueno, eso fue una atención muy rápida, los niños no tenían líquidos, ya había que sacarlos porque no había ya nada que hacer y aunque ellos aún no estaban preparados para nacer, tuvieron que sacarlos de mi vientre. Y recuerdo que cuando me hicieron la cirugía, me llevaron a la sala de recuperación y escuché a una enfermera que le decía a la otra que si ella había visto que habían nacido unos gemelos, que si ella los había mirado, a lo que la enfermera le dijo que no. Y le preguntó el por qué y dijo porque son muy feos esos niños. Entonces yo me llené como de una angustia, yo pensé seguramente mis niños son fenómenos. Yo le preguntaba a mi hermana, quien me había ido a acompañar, ¿usted ha visto los niños? Ella me decía, no los dejan ver. Le pregunté a mi esposo cuando llegó, él me decía, no, no los dejan ver. Y bueno, yo tenía ese temor de que seguramente los niños habían nacido con malformación. Sin embargo, después de que me dieron la salida, estuve en la unidad de neonatos, allí en la misma clínica, y hermanas, fue muy triste el ver a mis niños, porque eran muy, muy chiquitos, demasiado chiquitos, no pesaban sino 1 libra cada uno, 500 gramos, y estaban en un estado de riesgo, de muerte muy inminente. Era una situación, hermanas, que me producía a mí un llanto todo el tiempo. Yo lloraba, yo no podía cargarlos, simplemente los miraba por el vidrio de la incubadora, conectados a una cantidad de cables, de aparatos, viéndoles la cabecita, que todas las venitas se les miraban, no tenían uñas, no tenían cabello, y ver unos niños tan, tan chiquitos. Entonces, eran muy frágiles y empezamos una situación porque ya la neonata me llamó y me dijo que yo tenía que ser consciente, que los niños no estaban en el tiempo pues para nacer y que por tal razón yo me tenía que meter en la cabeza que ellos a cualquier momento iban a morir. Así que cuando me iba para la casa, ella me decía, mamá, esté pendiente del celular porque a cualquier momento la podemos llamar, puede ser en la noche. Yo la verdad, bueno, era no solamente el riesgo de la muerte de mis niños, sino todo lo que yo sentía, los problemas que estaba pasando. Yo sentí que todo se había acabado, sentí que no podía, la verdad. Recuerdo, hermanos, que yo me acostaba llorando, yo me levantaba llorando, pues de ver la situación, porque no era fácil ver a los niños en el riesgo de morir y ver el hogar totalmente destruido. Así que recibí una llamada de una esposa de un pastor que me había administrado y ella me dijo, Norbelli, no vayas a tomar decisiones ahora como estás.
enfócate en los niños, a pedir por los niños. Sin embargo, bueno, emocionalmente a uno la infidelidad lo derrumba espiritualmente, físicamente. Le cuento que es algo que es muy difícil para uno, aunque uno, como los discípulos, a pesar de que nosotros tenemos a Jesús en la barca, que está con nosotros, pero en esos momentos quizás también pensamos como los discípulos que estamos solos. Así que la mayor parte del tiempo yo mantenía llorando. Me llevaron al psicólogo. El psicólogo me dijo qué es lo que le pasa. Yo, pues la verdad, no podía decirle, porque pues si el único que puede a uno resolverle los problemas es Dios, y pues el único que tiene la solución para todas las cosas es el Señor. Así que yo le dije al psicólogo que si yo supiera que él iba a solucionar las cosas, se las contaría. Cuando él vio que pues no le comenté la razón, el por qué, entonces me prohibió que yo llorara delante de los niños. No podía seguir llorando en la unidad de neonatos porque pues estaba haciéndoles un daño a los niños. Ellos no podían quizás subir de peso y las cosas se empeoraban cada día más. Entonces me prohibió, me dijo que eso les afectaba a los gemelos, así que me dijo, no puede seguir llorando mamá en la unidad y no se lo vamos a permitir. Así que, hermanas, yo cuando tenía esos momentos de crisis donde los niños entraban en procedimientos, donde me decían que ya no había nada que hacer porque ellos empeoraban, ellos les hicieron transfusiones de sangre, ellos tuvieron una bacteria que alteró más el riesgo de ellos morir. Y recuerdo que una hermana me dijo, hermana, usted dígale al Señor que si le tiene para darle vida a los niños, que le dé la salud, y si no, pues que el Señor se los lleve. Como no podía llorar en la unidad, entonces me iba para el baño de la clínica y yo me arrodillaba allí a pedirle al Señor que me ayudara, a decirle al Señor que tuviera misericordia de mis niños, que yo quería tenerlos, que yo quería disfrutarlos. Ya pasaban varios días, no podía tenerlos, no podía cargarlos, no podía amamantarlos, absolutamente solo viéndolos por ese vidrio de la incubadora. Y no sé cuántas veces fui a ese baño a llorar, me tiraba al suelo y le decía al Señor que me ayudara. Yo recuerdo que le hacía unas pataletas al Señor porque yo terminaba, era totalmente llorando en el suelo, tendida, pidiéndole al Señor que le diera la vida a los niños, que les diera una oportunidad. Así que, bueno, el Señor fue tan bueno con nosotros que permitió que los niños sobrevivieran, gracias a Dios. Y hoy ya mis gemelos tienen 11 años y para mí fue una experiencia, aunque fue difícil, hoy puedo decir que fue una experiencia tan hermosa, hermosa porque conocí la grandeza de Dios. Y como dijo Job, de oídas lo había oído, mas ahora mis ojos lo ven. Pude experimentar de que realmente Dios es el único que puede ayudarnos en esas situaciones difíciles. Y bueno, hermanas, después de 3 meses y 3 días que estuvieron los niños en la incubadora, ya nos los entregaron y nos vinimos nuevamente para nuestro pueblo, para San Vicente. Y aquí, bueno, me esperaba otro desafío grande y era el hogar. Ya mi esposo no quiso volver a la iglesia, ya él se iba a tomar
Y recuerdo las palabras sabias de una anciana que ella me dijo: hermana, si usted va a perdonar, usted tiene que echarle tierra a eso. Dijo, eso no es fácil, pero Dios la va a ayudar, porque Dios también nos da la capacidad de perdonar. Mi hogar estaba totalmente destruido, hermanas, era una situación muy difícil. Yo creí que todo, que había llegado al final. Sin embargo, seguramente por la situación de mis niños, yo permanecía mucho tiempo de rodillas, clamándole al Señor que me permitiera la victoria. Y a pesar de que mi esposo, bueno, duró 4 años y medio apartado del Señor, yo les cuento que en todo ese tiempo aprendí a ver la gloria de Dios, porque a mí me parecía imposible vivir con un hombre que de pronto no, pues uno se casa con tantas ilusiones y uno anhela el servicio al Señor y consagrar uno la familia para el Señor. Y ya me encuentro ya con un esposo que no quiere volver, con un esposo que ya sale a tomar. Y fue una situación que solamente el Señor me dio las fuerzas para seguir adelante. Y es por eso que, bueno, a mí me hubiera gustado tener más tiempo para haberles contado más de este proceso. Sin embargo, a los que nos están escuchando, yo quiero decirle, tal vez usted esté pasando por un momento difícil, por un momento, quizás no sea en el hogar, pero sea un momento de alguna crisis, de algún problema, quizás de enfermedad. Yo quiero decirle que Dios es fiel, que Dios es bueno, que si Dios restauró mi hogar cuando todo estaba perdido, porque para uno no es fácil el perdonar, pero Dios a uno sí le da la capacidad de perdonar. Si nosotros no cerramos el corazón, sino que permitimos que Dios sane las heridas, que Dios nos ayude, Él restaura, Él sana totalmente. Ya para la gloria de Dios, yo tengo que decir que mi hogar volvió como al principio a ser ese hogar bonito. Mis niños ya tienen 11 años, mis gemelos, y mi otro niño pues ya tiene 15 años. Y bueno, hermanos, fue algo donde yo pude experimentar la grandeza de Dios, donde yo pude ver su mano obrar en mi vida y puedo ser testiga fiel, hermana, de que Dios, hermanos, de que Dios permanece fiel también. Que cuando nosotros no tenemos a dónde ir, allí está Jesús para ayudarnos, para consolarnos, para restaurarnos y para quitarnos aún todo lo que la amargura de nuestro corazón, porque uno se llena de amargura, de resentimiento, de tantas cosas. Yo era una mujer que era muy rencorista. Muchas veces le pregunté al Señor, ¿qué será cuando yo vuelva a ver a esa muchacha? Pero Dios me dio, hermanos, la oportunidad de volverla a ver, y aunque nunca llegamos a tratar el tema, pude volver a tratar con ella normal, como trato con cualquier hermana, y, y antes le he aconsejado que vuelva a la iglesia, aunque ella, pues su hogar, ella lo perdió, pero pues el Señor también puede restaurar cuando uno permite que Dios haga el proceso en uno. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero Dios nos ayuda en todas nuestras circunstancias. Dios no es ajeno, ni Dios ni la tormenta está fuera del control de Dios, al contrario, Dios está allí con nosotros para ayudarnos, para darnos a nosotros las fuerzas. A veces uno no entiende el por qué ese texto que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y es verdad. Yo en una ocasión que iba para el hospital a que me autorizaran unos exámenes de mis gemelos, yo iba cruzando un semáforo, iban unas jóvenes, recuerdo tanto que ellas iban en una sola carcajada, riéndose,
Y yo le dije, Señor, yo quiero algún día volver a sonreír, porque yo llevaba días que todo era llanto para mí. Pensé morirme del dolor, de la angustia, del desespero. Sentí que todo se acababa. Pero es tan hermoso ver cómo Dios ha obrado en mi vida, cómo Dios ha obrado en mi hogar. Ha sido hermoso ver la mano de Dios levantándonos, sustentándonos, ayudándonos. Nunca volví a traer a la memoria, nunca le recuerdo a mi esposo nada de las cosas que han pasado. Ahora solamente sé que el Señor nos ha ayudado y que si hoy tengo este hogar que ha prevalecido ya por 17 años, es porque el Señor hasta aquí me ha ayudado. Hermanas, quisiera contarles más, pero pues el tiempo se acaba y no quiero de pronto extenderme, pero quiero agradecerles a todos esta hermosa oportunidad, también el escuchar este testimonio que sé que va a servir también para su vida. Tal vez usted piensa que todo está acabado para usted, pero quiero decirle que en el nombre de Jesús hay poder, que en el nombre de Jesús hay victoria, que así como el Señor me ha ayudado a mí, también la va a ayudar a usted, también lo va a ayudar a usted, hermano, porque a veces cuando Dios nos permite pasar los momentos difíciles es porque necesita que nosotros seamos esos testigos directos de la gloria de Dios para poder nosotros decirle a las demás personas que con Dios todo lo podemos, que con Dios tenemos la solución, que Dios es la respuesta a nuestras oraciones. Así que la invitación en esta mañana que nos aferremos a Dios, que Dios es real, que a veces nos permite pasar esos procesos para que nosotros veamos que Él va a obrar en nuestra vida. Así que, hermanas, quiero agradecerles a todas. Un fuerte abrazo en esta mañana. Que el Señor Jesús les bendiga. Combatiendo las fuerzas del mal, Jesucristo nos da la corona, si llegamos con Él al final. Y aunque el diablo se levante furioso, con astucia nos quiera engañar, nuestro Dios es más poderoso. En sus brazos nos ha de guardar. Gloria, la gloria, tú mereces, Señor, que te demos la gloria. La
Mientras tanto, corred con paciencia la carrera que Él nos dejó. Por la fe viviremos con Cristo, reinaremos en gloria